En nuestro país, históricamente se ha vivido, se ha enfrentado, se ha reconocido que hay decenas, cientos de movilizaciones sociales que buscan confrontar la injusticia, demandar autonomía, exigir derechos. Estas movilizaciones sociales muchas veces han construido organizaciones, muchas de ellas han generado instituciones. Al inicio de una nueva administración, en diciembre de este año, es importante reconocer que las organizaciones sociales, las movilizaciones sociales, están más activas que nunca, que estarán pendientes y exigentes, muchas de ellas demandando derechos, muchas de ellas enfrentando injusticias. Pero ¿cuál ha sido la historia de ellas? ¿Cuál es la situación de ellas en este momento? De eso hablaremos hoy en México Social. En México existe una gran desconfianza en contra de las instituciones gubernamentales. También existe una profunda debilidad estructural del Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Además, el contexto del país, caracterizado por elevados niveles de corrupción, impide la participación ciudadana organizada y limita la defensa de causas comunitarias. Al respecto, los expertos señalan que ningún cambio importante en la política o en las instituciones puede tener éxito a menos que sea apoyado y promovido por la participación de los actores sociales. En toda estructura social, la movilización de la ciudadanía es requerida para la reorganización y aumento de la productividad, el uso racional de los recursos naturales y el desarrollo en todos los ámbitos profesionales. Sin embargo, en nuestro país, el esquema institucional gubernamental deja de lado la participación ciudadana y deja de lado también el rediseño de nuevos roles y dimensiones para las intervenciones del Estado. Esto ha impactado directamente en la dispersión y retracción de los movimientos sociales, revelando las severas limitaciones y deficiencias de las estructuras y políticas de gobierno, las cuales no han sabido responder adecuadamente a los impulsos ciudadanos que buscan mejores condiciones de vida. En este sentido, urge fortalecer las capacidades del Estado, a fin de diseñar una nueva lógica de cooperación, diálogo y entendimiento con la sociedad, mediante la generación de nuevos instrumentos que hagan posible la construcción de un México mucho más solidario, justo e incluyente. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos aquí en México Social, sobre todo porque hoy tenemos un programa que realmente yo le agradezco muchísimo a Gustavo Gordillo, lo digo literalmente, un personaje de la construcción social, de muchas causas, pero sobre todo porque nos permite poner una de las dimensiones de lo social, de la economía política, que creo que hemos dejado de mencionar, la movilización social, las organizaciones sociales, que como sostienes en un libro que está construyendo y que me permitiste leer algunos párrafos, pues pone la dimensión de la movilización social como un elemento fundamental para entender la construcción de país, la construcción de instituciones, de democracia, de desarrollo, y creo que es algo que ahora que hay un nuevo grupo triunfante y que tendrá que construir una propuesta para el 2019-2024, pues tenemos que poner nuevamente en el centro el papel de la movilización social y la organización como un elemento fundamental, real. Gustavo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Y sobre todo por permitirme preguntarte de algo que los que somos tus amigos te conocemos desde hace tiempo, sabemos que has seguido, has participado en esta realidad de que nuestro país es un país de movilizaciones sociales, yo diría históricamente, y que incluso más allá del 68, antes de, existe una movilización social, pero para el beneficio de todos nosotros, llévanos a esta parte conceptual que tienes en este texto tuyo. ¿Qué debemos entender por movilización social, organización social? O sea, ¿por qué son dos términos que parece que se abandonaron en términos de concebirlos como elementos fundamentales de la construcción de nuestro país? Gustavo, muchas gracias por estar en México Social. Bueno, mira, Mario, yo creo que la diferencia entre movilización y organización es, las movilizaciones básicamente son actos espontáneos. Tienen que ver mucho con distintas formas de lectura de una situación y de pronto muchas individualidades se ponen de acuerdo en que esto no está bien y hay que hacer algo. Y ese algo empieza con formas de movilización que pueden ser muy discretas, muy pequeñas, muy dispersas,
y en algún momento se van conjuntando y van constituyendo una movilización que puede ser de muy distintas dimensiones. Ahora, es un acto espontáneo y puede perdurar o no, pero como puede perdurar una movilización es fundamentalmente por dos vías. Una, esa movilización se organiza y entonces ya tienes una organización que tiene una estructura un poco más formal, objetivos más precisos y formas más interesantes, digamos, de cómo se relaciona con sus miembros, cómo se relaciona con otros actores y cómo se relaciona con el Estado. Y yo creo que esa es la diferencia básicamente. La movilización puede ser una movilización que está demandando cosas específicas, peticiones al Estado, que puede estar demandando o denunciando cuestiones que tienen que ver con otros actores sociales, pero esa organización es ya algo que está mucho más desarrollado y más consolidado. No todas las movilizaciones llegan a la organización. Pero la otra vía, el otro lado, que es también sumamente importante, es que yo digo que las movilizaciones sociales pueden generar instituciones o pueden ayudar a generar instituciones. Entendemos por instituciones reglas del juego, mucho más formalizadas o informales, pero que tienen una cierta capacidad para, sobre todo, procesar conflictos, que creo que es el punto central de cualquier institución como tal. Entonces, una movilización nace del conflicto que es normal que pase en toda sociedad, con toda la fragmentación, con toda la diversidad, la pluralidad. Y ese conflicto puede estar o no canalizado. La manera de canalizar muchas veces ese conflicto te lleva a reformar instituciones. El caso más evidente, digamos, porque lo hemos vivido muchos de nosotros, es el caso de cómo distintas formas de movilización llevaron en 1977 a que Reyes Heroles, el secretario de Gobernación entonces, lanzara una iniciativa que terminó abriendo un largo proceso de transición democrática electoral. Y eso no lo puedes entender sin las movilizaciones que se dieron antes, durante y después. Y en ese sentido es importante plantear de que este tipo de acciones del Estado no es esta lectura de que es de pronto un grupo iluminado, racional, que reconoce que es necesaria hacer una reforma, la reforma electoral que nos refieres, sino que es realmente el reconocimiento de una serie de organizaciones, movimientos sociales que empujan, que exigen, que transforman instituciones. Y en ese sentido, antes del 68, porque mucha gente se refiere, sobre todo ahora que son 50 años, 68, como el origen. Y tú en tus textos has escrito que no, antes había una gran movilización social, incluso una movilización social defensiva ante un Estado autoritario, una situación hegemónica. Haznos un recuento de esta parte antes del 68. La pregunta es, ¿antes del 68 existió, hubo, y de qué magnitud fueron las movilizaciones, organizaciones sociales que surgieron ahí? Yo creo que el punto de partida tiene que ver mucho con lo que decías hace un momento. Yo pienso que cualquier reforma social requiere movilización, dirigentes sociales y requiere una élite ilustrada que entienda que esa movilización puede encontrar una salida adecuada institucional. Y el ejemplo para mí más claro de todo es Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas genera, con muchos otros de sus colaboradores, genera desde el punto de vista de organizaciones una estructura corporativa, obrera, campesina, popular, como lo sabemos, pero que se había generado con una serie de movilizaciones importantísimas. Tú no puedes entender la forma como Cárdenas finalmente concibió la organización agraria sin entender que Cárdenas fue jefe militar de la zona donde había la movilización campesina más grande, que era en Veracruz, antes de que fuera siquiera presidente de la República. Entonces tienes una estructura, esa estructura se desarrolla, es una estructura que capta todos los distintos grupos y que sobre todo tiene una gran función, que es la función de detectar movimientos, conflictos, para que el Estado pueda intervenir en su momento, oportunamente. Pero eso se desgasta y se empieza a desgastar cuando se vuelven ya instrumentos de dominio político sobre los campesinos o los obreros y entonces desgastan su función de ser
fuentes intermediarios entre las gentes, los movimientos y las élites. Y entonces empiezan a tener una serie de movilizaciones en los 50, en el movimiento campesino, que proceden fundamentalmente de una vertiente del Partido Popular, de Lomardo Toledano, se había separado ya del Partido de la Revolución Mexicana y después del PRI, y esa corriente era una corriente agraria dirigida por Jacinto López, un dirigente campesino del norte, y generan una serie de movilizaciones en los siguientes, crean la OGOSEM, una organización campesina al margen de la CNC, se generan una serie de movimientos de marchas de mineros en los 50 en toda la zona de Coahuila, zona minera, marchas que vienen a la Ciudad de México y empieza a generarse toda una serie de movimientos en la parte del campo también se da la guerrilla histórica agraria, que es la de Genaro Vázquez o Lucio Cabañas en el estado de Guerrero, el movimiento muy fuerte jaramillista en todo el centro de México que termina con el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia. Y estás en una situación todavía donde ese desarrollo estabilizador estaba generando expectativas para las nuevas clases medias que están superando. El campo estaba creciendo por encima del crecimiento de la economía en su conjunto, o sea, arriba del 3%. Y empiezas a tener ciertos signos de que ese pacto de las clases medias, de no pelearse en el ámbito político a cambio de ventajas económicas, se empieza a romper. Y entonces se empieza a romper, bueno, tienes primero los movimientos de los ferrocarrileros y de los maestros, muy importante a fines de los años 50, ponen presos a Vallejo, a Campa, a Otón Salazar y otros dirigentes. Y luego en los 60 se empieza a tener una gran cantidad de movimientos universitarios. La Universidad de Sonora, en el Politécnico, en Tabasco, y un movimiento que es simbólico por representar a un sector muy importante y muy respetado de las clases medias, de los profesionistas, que es el movimiento médico de 1965. Y entonces tienes configurado toda una situación que te está diciendo esta relativa estabilidad social que habíamos tenido desde la época de Cárdenas se está empezando a romper conforme crece la urbanización, crecen las clases medias urbanas y crece la insatisfacción con respecto al sistema político. Dejo hacer un corte y regresamos, porque estas movilizaciones que hacía visible, que esta intermediación que se había construido ya no era suficiente, o sea, antes del 68, y obviamente genera estas organizaciones regionales que en cada región pues realmente ponen en tensión la relación del Estado, el gobierno, y en muchos casos genera represión, porque muchas de estas movilizaciones generaron sin duda marchas y templetes, pero otras fueron realmente reprimidas con la dureza de entonces. Vamos a un corte y regresamos para tener este recuento histórico de la movilización social y su papel fundamental. No podemos explicarnos el desarrollo, la democracia en sus vertientes de las enormes carencias, insuficiencias, injusticias, pero también en la posibilidad de construcciones que fueron en esta dimensión de esta triada que nos pones, ¿no? Obviamente grupos que sentían, se movilizaban por la injusticia, dirigentes que podían encabezarla y una clase ilustrada, así lo has llamado, que reconocía y que buscaba de alguna manera responder más allá de la represión con acciones del Estado para poder canalizar la movilización social. Vamos a un corte y regresamos aquí al Estudio de México Social. Gustavo, en este apretado recuento de estas movilizaciones antes del 68, no hay duda que emblemáticamente el 68 para muchos representa esta construcción de movilizaciones que ahora tienen distintas expresiones a raíz del emblemático 2 de octubre y que sin duda alimenta, potencia y construye nuevas organizaciones y movilizaciones sociales. Entre los 70s
y 80, digamos, antes de lo que hemos llamado esta nueva construcción de una visión de desarrollo neoliberal, hay un esfuerzo del Estado por tener una interrelación diferente en dos dimensiones. Tú llévanos sobre esa parte, ¿no? No hay duda que había esta parte oscura del Estado de la guerra sucia, por una parte, pero por otra parte hay un proceso de interrelación entre organizaciones y con partes del Estado que generaba esta percepción de unos 70s, de un periodo de enorme tensión social. Así es como podemos describir esa parte de entre antes del cambio neoliberal de los 80s. ¿Cómo podríamos entender estas movilizaciones sociales? Yo pienso que el movimiento de 68 generó condiciones para que se desarrollaran, digamos, vamos a decirle así, unas tres vertientes fundamentales. Algunos que de plano dijeron no hay nada que hacer de manera pacífica y decidieron tomar las armas. Pequeño grupo, no necesariamente vinculado directamente con el movimiento 68, pero en un ambiente de crispación, algunas de esas guerrillas urbanas, sobre todo, se desarrollaron después de 68. Luego tienes el grueso de la gente que después de 68, afectados por la represión y todo eso, pero diciendo tenemos que hacer algo más por México. Entonces algunos tomaron la decisión de seguirlo haciendo y construyendo desde las universidades, en condiciones muy tensas, muy deplorables y de mucha violencia en los centros educativos en los 70s. Y otros decidieron, y yo entre ellos, que había que sumarse a la gente y había que pensar en trabajar con obreros, con campesinos, con colonias populares, etc. Y de ese vuelco que fue muchos cientos, yo diría, de brigadistas, sobre todo del 68, que decidieron de ese paso, se articularon con movimientos que ya existían, que no generaron esos brigadistas, ya estaban ahí, pero que jugaron un papel importante en articular luchas que se estaban dando de manera, digamos, dispersa y aislada. Entonces viene una ola de una movilización campesina impresionante que empieza en los 70s y no concluye realmente sino hasta muy entrados los 80s. Buscaban la tierra y la presión de la tierra venía de los hijos de ejidatarios y era una segunda generación de ejidatarios respecto a los dotados con Cárdenas. Comunidades indígenas que habían sido desposeídas de sus tierras por el latifundio ganadero o por otros. Y aquellos trabajadores agrícolas que habían migrado básicamente del centro del país a las zonas irrigadas, de gran agricultura muy desarrollada del noroeste, del noreste, de la zona de la laguna, etc. Y de esas tres fuentes vienen movilizaciones muy fuertes, demandando tierra. Echeverría tiene que cambiar como presidente en ese entonces, su posición de que no había más tierras que repartir. Terminó haciendo el último reparto agrario que, por un lado, repartió tierra de muy buena calidad en la zona del Valle Yaqui y en Sinaloa, en Durango, en Chihuahua, pero por otro lado creó una verdadera fisura entre las élites, con la élite económica con respecto a la clase política, muy grande, que se siguió creciendo y que de alguna manera terminó alimentando una nueva insurgencia que venía desde antes, cívica, muy fuertemente promovida por el Partido de Acción Nacional, en ese momento realmente el Partido Ciudadano que existía y que había estado dando luchas por muchos lados, ¿no? Entonces empiezas a desarrollar esto, y estas movilizaciones que te digo campesinas, pasan lo mismo en el movimiento obrero, está la tendencia democrática de Rafael Galván, de los electricistas, el mismo movimiento obrero corporativo de Fidel Velázquez empezó a plantear demandas muy fuertes con respecto a los salarios frente al gobierno. Y luego tienes una gran movilización de colonias populares, de gente que estaba en colonias populares, muy recientemente campesinos migrantes a los centros urbanos,
que tiene su expresión, digamos, más nítida en los sismos de 85, pero que de hecho venía desarrollando. Y se empieza a desarrollar una serie de redes de organizaciones con dos principios muy elementales. El primero es, vamos a respetar las características regionales de estos movimientos, porque son distintas las regiones, por lo tanto tienen exigencias distintas, y vamos a plantear como principio básico el principio de la autonomía. Autonomía respecto de el Estado, pero autonomía muy importante en la discusión, sobre todo en el movimiento campesino, respecto a los partidos también. Y ese fue el panorama que se da en los 70. Pero no te lo explicarías en todas estas vertientes, sin otro que para mí es un movimiento, no es un movimiento clásico, no es un movimiento de gente que está vociferando, sino es un movimiento de ideas. Y básicamente viene de un conjunto de intelectuales que replantean y revisan la historia. Una gran parte de ellos son historiadores, Aguilar Camín, Krause, Gili, entre otros, que dan una nueva perspectiva y empiezan a construir, en el momento que las movilizaciones se están desarrollando, una narrativa de cambio para México. Y eso es 70s y 80s. Y en ese espacio, obviamente, en esas tres vertientes en que hay digamos, brigadistas que se van a la laguna, brigadistas que van a Chiapas y organizan y articulan demandas, se da un proceso en el cual estos, digamos, académicos, intelectuales, que alimentan con una narrativa, y llegamos al 88, que también es una fecha, porque ahí se hace visible una fisura que propiamente alimenta también, y quisiera tu reflexión, porque a la par los partidos políticos que surgen, que se integran, que comparten características, pero también, sobre todo, confrontan al priismo de ese momento, se vuelven instrumentos que tienen una relación, digamos, difícil con las organizaciones y movimientos sociales, ¿no? Porque había, sin duda, el Partido Comunista, etcétera, había organizaciones, ¿sí?, que mantenían su distancia a esta manera de participar, digamos, en las vía institucional, que lo veían como una manera reformista y que no llevaría a nada. Esta parte, ¿cómo lo observas antes del 88? Yo creo que este ciclo de movilizaciones del que estamos hablando, si lo quisiera uno periodizar, diría uno es 70 a 88, un ciclo de 18 años. ¿Y qué pasa en ese ciclo, entre otras muchas cosas? Que la izquierda, no solo la izquierda comunista, pero sobre todo la izquierda comunista y toda la demás izquierda, tienen una larga discusión respecto a cuál es la forma de lucha principal en México. Y aunque todavía regañadientes en las primeras etapas digamos, de que le dieron registro al Partido Comunista, todavía muchísimas personas en la izquierda decían el método principal es las elecciones, pero no excluían los métodos violentos. Poco a poco se fue generando una narrativa en donde el criterio terminó siendo es la vía pacífica, la vía fundamental para acceder al poder. Pero 88 es digamos, el punto culminante, el punto crítico, por llamarlo así, en donde se da la convergencia de dos corrientes que generalmente no convergían. La corriente de los movimientos sociales, básicamente luchando por justicia redistributiva, y ese es su tema central, y la corriente de la movilización cívica, cuyo tema central era la libertad política y por lo tanto las reglas electorales y la participación electoral. Y es en 88 donde ves esa convergencia muy claramente encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, pero también con Cloutier y también con Rosario Ibarra, ¿no? Y también por exclusión, yo diría, con Salinas. Es decir, vista esta increíble convergencia que también nadie se la habría imaginado unos cuantos años antes, es esta la que creo que simbra completamente la estructura y el sistema político mexicano. Y hay todavía una clase política que entiende
y entonces quiere hacer ciertas transformaciones graduales que terminan siendo menos graduales y mucho más de fondo a fines de los años 90, ¿no? Pero entonces, si hay esta, digamos, lucidez de ciertos personajes en el poder, en el poder del Estado, en el gobierno, que de alguna manera responden, articulan y median con estos grupos, se articulan, y ahí sin duda solidaridad, hablando de esa época de Salinas, es un instrumento que logra, más allá de la parte, digamos, de beneficios sociales, entabla diálogos con muchos grupos, organizaciones, que encuentran una vía distinta, diferente, para dialogar con el poder de esta manera. Déjame ir un corte y regresamos, porque ya entrando a los 90, ¿sí?, me gustaría que entráramos en estos dos bloques que nos quedan, a este recuento de lo que, las movilidades sociales que se dan. Obviamente, y me gustaría que nos des esta visión de periodo de los 90, no sé cómo lo logras articular en este libro, en términos de llegar a estas movilizaciones sociales del siglo XXI, que también se expresan en estas organizaciones de autodefensa, que también son de alguna manera, no son de alguna manera, son expresión de la movilización social. Vamos a un corte y regresamos para seguir reconociendo que en el centro de conocer el desarrollo de nuestro país, sus enormes dilemas y enormes desafíos, pero también avances, está el tener presente que, como me decía Gustavo Gordillo en el corte, hoy en día, en todos los estados, hay movilización social. Y hay una movilización social que tenemos que reconocer como actores reales, importantes, de la construcción nacional. Vamos a un corte y regresamos a México. Gustavo, ya en los 90 se construye, sobre todo a finales del siglo XX, una enorme movilización, yo creo que muy extensa, transversal, de muchos, de que todo podría resolverse si se lograba la alternancia política, es decir, que el PRI dejara el poder, y en ese sentido había una construcción de organizaciones, movilizaciones en términos de eso que sí aglutinaba, ¿no? Había que buscar que el PRI perdiera la elección presidencial como una condición necesaria, para algunos suficiente, para enfrentar todos los enormes males que se percibían en los 90. Fue así, sí era un elemento aglutinador de las movilizaciones sociales, extensa, transversal, después de, obviamente, del 88, que como tú dices es un cisma por la fractura del priismo, la construcción de figuras basadas con Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo, etcétera, que hablaban de que ya no era este grupo compacto, ¿no?, que digería, procesaba las diferencias al interior, ¿no? Ya había una disidencia que surgía del partido de Estado. Sí, yo creo que, digamos, el 88 es un parteaguas, indudablemente. Uno de los más importantes contemporáneos en la historia de México. Al mismo tiempo, paradójicamente, yo diría que es el canto del cisne para las organizaciones gremiales, autónomas, como UNORCA, como las redes, como todos los distintos grupos que se habían desarrollado en el movimiento obrero, en el movimiento campesino, en el movimiento popular, etc. En el movimiento estudiantil también. ¿Y por qué? Bueno, porque hay varios factores que juegan alrededor de esto. Hay un factor, digamos, que es una nueva narrativa, y la nueva narrativa dice: hay que ganar las elecciones, hay que ganarlas con partidos. Ahora se están construyendo partidos, Acción Nacional está reforzado, el PRD surge como resultado de las elecciones de 88, y hay otros pequeños partidos. Entonces, total, se está construyendo un sistema de partidos, y eso nos va a permitir alternancia. Y en ese discurso había dos problemas. El problema de si la transición mexicana bastaba que tuviera un sistema de partidos y que el voto contara y se contara, como era la gran mantra, digamos, el mantra de todo ese periodo, ¿no? O si había necesidad de algo más.
Pero por lo pronto en el movimiento social lo que empezó a darse era justamente el punto que había sido decisivo para mantener la unidad de estos movimientos tan heterogéneos. Es decir, son autónomos respecto al gobierno y respecto a los partidos. Y lo que empezó a darse después de 88, muy fuertemente en los 90, en que estas organizaciones empezaron a tomar partido. Y al empezar a tomar partido también empezaron a resquebrajarse y a dividirse. Y luego hay otro elemento, que es un elemento ideológico muy, muy importante, que es el elemento de decir toda forma gremial es corporativa y corrupta por naturaleza. Y toda es toda. ¿verdad? Toda. Es decir, no las que ya sabemos. Sí, sí. Que por cierto, las que ya sabemos, las tradicionales, algunas dan un salto, o sea, de pronto se dan cuenta que ya no tienen la estructura centralizada que los controla y dicen, bueno, pues vámonos por nuestro lado. Y sindicatos muy poderosos como el CENTE deciden formar su propio partido, crear su propia estructura de discusión y de intermediación política, y eso empieza a crear toda una situación. Pero lo que falta en toda esta cuestión es quién representa a grupos. Y entonces lo que se desarrolla en vez de eso son una cantidad impresionante de ONGs por causas específicas que juegan un papel importantísimo, por ejemplo, en todo el tema de derechos humanos, que es un tema que, digamos, los 90s y principios del siglo XXI va a ser un centro muy importante de luchas, de movilizaciones y todo eso. ¿Cuál es el problema de las ONGs generalmente? Es que son fundamentalmente urbanas y fundamentalmente de centros metropolitanos. Desarrollan un cierto poder muy importante en negociación, logran cuestiones muy importantes, pero por otro lado tienes eso. Y luego el último elemento, y no el menor, es hay políticas públicas que están prácticamente siguiendo la consigna de la Thatcher, Margaret Thatcher, que decía, no hay tal cosa como sociedad. Hay individuos. Hay individuos y en todo caso familias. Y entonces toda la política, y la política social es el claro reflejo de eso, es una política social para individualizar. Y ayuda más todavía pues, a generar toda una estructura que ya en los primeros 10, 15 años del siglo XXI, lo que empiezas a ver es una enorme fragmentación por todos lados. No es pluralidad, pluralidad es otra cosa, pluralidad son distintas corrientes, grupos, categorías, etcétera, pero están organizados de alguna manera. Aquí lo que tienes es fundamentalmente fragmentación de todo. Y en este proceso, digamos, de esta manera que se individualiza todo y que yo rescato que se estigmatiza cualquier organización corporativa, llámese cooperativa, asociación civil, las organizaciones sobrevivientes de este proceso continúan, o sea, UNORCA, CEMPA, hablar de UGOSEM, etcétera, tiene un proceso muy difícil de adaptación a esta nueva realidad en el cual parece que el centro de la demanda está en ONGs, este movimiento ciudadano, dirían otros, que además es, como bien nos dices, es promovido con recursos del Estado, asumiendo que lo que el país necesitaba era una sociedad civil organizada, como gran paradigma de este proceso. Y en ese sentido, la pregunta es si el cambio en el 2000, cuando entra el presidente Fox, que hay un recambio completo, o sea, el PRI deja de ser y para muchos se asume que es el momento de un nuevo proceso de desarrollo. Genera una nueva relación con élites, ¿sí? Ahora asociadas al panismo, que es gobierno, que además tiene su expresión en la enorme presencia en distintos gobiernos estatales, pues parece ser que genera un proceso, digamos, de fragmentación, como bien lo calificas, pero por otra parte, déjame entrar ya en este siglo XXI, se empieza a manifestar, y es la pregunta, otras movilizaciones que tienen que ver más como respuesta a fenómenos inéditos como las violencias. O sea, ¿cómo juegan las violencias que empiezan 2008, déjame brincar al 2008, para esta fecha emblemática que se percibe el recambio de las violencias en términos de su incidencia,
¿Cómo afecta a las violencias, a este mundo de sociedad civil, de las sobrevivientes de movimientos sociales, organizaciones que perduran, están, con distintas causas? O sea, ¿cómo observas este proceso? Bueno, yo veo que hay como un fenómeno que ocurre antes de la alternancia, que tiene antes de 2000, que muchas de estos grupos y organizaciones urbanos, rurales sobre todo, se repliegan sobre sí mismas. Y entonces empieza a desarrollarse mucho pequeñas organizaciones muy, muy dispersas, pero muchas, por muchas partes del territorio nacional. Muy fuertemente en la militancia indígena, y no solamente, y muy fuertemente con un tema que va a terminar siendo, yo creo, uno de los temas predominantes ahora en el siglo XXI, que es la defensa del territorio. Y la defensa del territorio quiere decir la defensa de los recursos que tiene una determinada comunidad o conjunto de comunidades que poco a poco se van enfrentando a empresas mineras, a empresas eólicas, a grandes grupos, a grandes obras hidráulicas o hidroeléctricas. Y eso se da todo fines de los 90 y buena parte de 2000. No deja de haber movilizaciones campesinas y no deja de haber movimientos populares y todo eso, pero digamos que tienen una expresión más de movilización que de organización propiamente. Y luego empiezas y el otro punto de ruptura muy importante es desde luego 2007-2008. Déjame ver un corte y regresamos porque este subrayado que nos hace es importante. O sea, la defensa del territorio, los recursos, se convierte en uno de los enormes impulsos de la movilización social, que va incluso de la defensa del lugar donde va a pasar la autopista, la obra pública. O sea, hay una reivindicación pues realmente de soberanía, ¿no? Que obviamente ahí son parte de las dimensiones del movimiento del STLN, ¿no? Que genera estos asuntos del territorio y nuevamente la discusión sobre pueblos, ¿no? La definición y las implicaciones que tiene para el país. Vamos a un corte y regresamos para hablar de esta otra dimensión, porque hoy mi percepción es que estas movilizaciones por la defensa del territorio, por la defensa de, digamos, de la seguridad o la defensa ante la violencia, son hoy catarsis reales que están ahí y que me gustaría tu apreciación, que tiene una dimensión mayor que no está por lo menos en el discurso social, en el discurso del país, y que creo que son elementos fundamentales para pensar la construcción del desarrollo, de la democracia, porque son actores reales que no están encontrando en los congresos, en los representantes o en los partidos, vías. Y la pregunta es, ¿con quién van a hacer la intermediación? ¿Con quién dialogan? Sería parte de las reflexiones que te pediría en el último bloque de este programa, yéndonos al corte, porque me están insistiendo aquí que nos urge irnos al corte para regresar con Gustavo Gordillo. Gustavo, esta pregunta que todos nos hacemos es, ante esta realidad de que hay todos los días movilizaciones sociales, hay algunas que llegan a una organización, por lo menos, digamos, con cierta temporalidad. ¿Con quién están dialogando? ¿Con quién están intermediando sus demandas? En el siglo pasado, en una época, sabíamos que para tener interlocución era a través de la gestión del priismo, llámese el diputado local, el diputado federal, el presidente municipal, para poder tener alguna interlocución o una gestión de una demanda. Esto obviamente se transformó brutalmente y la gestión partidista dejó de ser el elemento. Pero después el gobierno en distintos momentos, tú vas a tener recuentos muy claros, construía una área especial que era la que intermediaba con algunos grupos
les asignaba incluso esa responsabilidad, ¿no? La Zagarpa con productores, la Secretaría de Gobernación con otros, en fin, había cierta intermediación. ¿Cómo está funcionando en el siglo XXI? ¿Con quién los grupos buscan dialogar? Estas marchas que acaban en Bucareli o que de alguna manera se plantan en algún espacio de la ciudad, reflejan algo que no es muy visible, la intermediación, el diálogo que se ha hecho, digamos, en los últimos 15, 18 años de este siglo. Yo creo que, a mí me parece, Mario, que el punto central del momento actual Sí. en términos de movimientos y todo eso es, hay un grave problema de intermediación política. Los mecanismos tradicionales de intermediación, que serían los partidos, los sindicatos, las asociaciones, etcétera, asociaciones empresariales o asociaciones de profesionistas, hay un problema de intermediación. Están muy desarticuladas y están en cierto sentido bastante rotas. Es decir, casi como que se desfondaron todos esos mecanismos de intermediación. Tienes las cúpulas. Sí. Y las cúpulas cada vez representan menos y cada vez, sobre todo, entienden menos lo que está pasando con sus agremiados o no en otras regiones del país. Entonces, el tema de la desarticulación es básicamente eso. Partidos que se quedaron en la cúpula, sindicatos que se quedaron en la cúpula, asociaciones empresariales que se quedaron en la cúpula, asociaciones de profesionistas que se quedaron en la cúpula. Y entonces estás negociando, como parecía que se negociaba siempre, es decir, entre distintos grupos y todo lo demás, pero esos grupos han perdido su capacidad para entender qué está pasando abajo. Y lo que está pasando abajo, y abajo no quiero decir abajo en un sentido jerárquico, lo que está pasando en otras regiones del país, en este país tan absolutamente diverso que tiene, es poco conocido. Y lo mismo pasa con la opinión publicada. La opinión publicada no está recogiendo lo que está pasando en una gran parte de la extensión mexicana. Y cuando empiezan a recoger algo, es cuando se vuelve nota roja finalmente. Pero eso tiene un antecedente y tiene una historia. La historia durísima, complicadísima del estado de Guerrero no empezó ayer. Pero lo que sí puedes decir casi sin duda alguna es que falta Estado en el estado de Guerrero y en muchos otros estados de México. Falta Estado, falta la presencia de una serie de mecanismos de intermediación, de una serie de mecanismos de resolución de conflictos que pudieran permitir canalizar lo que por otro lado son expresiones espontáneas, medio anarquistas, medio pero con un eje. Ese es, yo creo que es muy importante no perderlo. El eje sí es la defensa del territorio. Que se vuelve hoy causa fundamental nacional, las presencias mineras, lo del agua, lo que has comentado. Y en ese sentido, ¿cómo entender o qué hipótesis en la construcción de estas autodefensas, movilizaciones que se defiendan ante el crimen sea de crimen organizado, de bandas, etcétera, o el crimen, ¿no?, que se genera por estructuras del Estado que reprime, se generan una serie de estructuras que parece ser que ya son nacionales, hay una presencia de grupos de autodefensa que conviven con otras organizaciones criminales, ahora sí digamos de la narcoviolencia, lo cual también está generando un nuevo mapa que se agrava con este diagnóstico que yo comparto de que se ha perdido capacidad de intermediación, de diálogo entre las estructuras sociales del Estado o las organizaciones gremiales de todo tipo. En ese sentido, ¿cómo observas esta complejidad social de que hoy hay territorios literalmente en que no puede llegar el encuestador del INEGI? Hay territorios en los cuales no llega el abasto del ICONSA o DICONSA. O sea, realmente hay territorios que han sido, digamos, tomados. Y ahí se ve nuevamente esta frase que lo dices y que duele, ¿no? La falta del Estado ahí. Sí, bueno, en ausencia, con un vacío de Estado, ese vacío se llena, siempre se llena. Los vacíos nunca quedan vacíos, siempre se llenan. Y lo que estás
viendo en muchos lados es que se están llenando con el crimen organizado o con otros actores. Los mecanismos de autodefensa, pues muchos de estos mecanismos de autodefensa hay que, digamos, rastrearlos desde la época de Cárdenas, cuando se crearon los grupos rurales armados, que era uno de los mecanismos que utilizó Cárdenas para defender, para que los campesinos defendieran la reforma agraria, ¿no? Otro de los mecanismos muy importantes es el papel de los maestros en los maestros rurales en toda esta parte de la reforma. Entonces, ahora estás viendo muchos de esos actores aparentemente olvidados que vuelven a expresarse en el ámbito local. Yo no pienso que haya que hacer ninguna elegía de las autodefensas. Evidentemente tú quisieras que las cosas se manejaran desde un punto de vista legal todo. Sí. Lo que pasa es que las autodefensas, sean o no sean una expresión espontánea de las comunidades, sean o no estén penetradas por otros grupos del crimen organizado, sí están expresando algo muy grave. Lo que están expresando es: hay un abandono del Estado respecto al país. Que hay que resolver. Y en ese sentido, me gustaría tus reflexiones, dado que se está construyendo un nuevo gobierno, que digamos en términos emblemáticos tendrá que construir un plan nacional de desarrollo que aglutine una estrategia. En esta dimensión político-social, ¿qué podríamos aventurar como condiciones necesarias en términos de reconstruir la interlocución? O sea, digamos, ¿qué preocupaciones podemos transmitirle al nuevo gobierno en términos de que ante este panorama de fragmentación, de ausencia del Estado o debilidades enormes del Estado, ¿qué preguntas crees que debía hacerse el nuevo gobierno? Porque finalmente lo que hemos visto es que por un lado están los partidos políticos con sus campañas, con sus estructuras, cada vez con menos interlocución con la base del territorio, un enorme desafecto a la democracia. O sea, la gente no cree que sea el camino y simplemente no quieren militar en ningún partido, aunque pueden votar. O sea, en ese sentido, ¿cuáles serían algunas de las preocupaciones o preguntas que crees que el Estado, el nuevo gobierno debería hacerse? Porque en el fondo lo que estamos hablando es de la gobernabilidad. Eso es lo que está ahí, ¿no? Que lleva a estas cosas dramáticas de que de pronto una empresa que distribuye algunas cosas ya no tiene que cerrar su planta, ¿no? A esa dimensión. ¿Cuáles serían algunas preguntas que debía hacerse el nuevo gobierno? Bueno, para mí una pregunta central tiene que ver con el federalismo. ¿Realmente queremos federalismo o vamos a seguir con esta especie de, como le llamó, creo que fue Aguilar Camín, no me acuerdo quién, pero que le llamó feudofederalismo? O el federalismo salvaje, como Orlando Cordera le denomina. Sí, entonces, si quieres reconstruir un verdadero federalismo, tienes que pensar en los gobiernos locales. Es muy fácil decir, los municipios no están capacitados para enfrentar el crimen organizado. Desde luego que no están, eso es cierto. Entonces, ¿qué? ¿Borramos los municipios o hacemos una política deliberada que no se va a resolver en 3 años y seguramente no en 6 años, de reconstrucción de los gobiernos locales, que es indispensable como cimiento de cualquier forma de gobernabilidad? Esa es una. Otra que tienes que plantearte realmente es: ¿quieres que las representaciones sociales se sigan expresando así, desarticuladas, deshechas, más buscando captura de rentas que intereses de agremiados? ¿O quieres dar la posibilidad de que se organicen, que impulses las formas de organización social, que impulses, por ejemplo, la creación de nuevos partidos sin las restricciones que hay ahora, que impulses formas de asociación política, que informes formas de asociación, que las impulses tú como Estado? Esa es una cuestión de... O quieres y piensas que entre más desorganizado esté todo el mundo y más desarticulado, mejor vas a poder hacer quién sabe qué. Ese es para mí el dilema central. ¿Quieres una democracia? Es decir, con ciudadanos, es decir,
con seres pensantes que se organizan para una o para otra cosa, o que no se organizan y que van nada más a votar? ¿Quieres organizarla con ciudadanos o quieres organizarla con pequeños grupos de interés por aquí y por allá, totalmente desarticulados? Ese es, me parece, el dilema del nuevo gobierno. Que esperemos, por lo menos exista la pregunta, el dilema. Ese sería el primer punto. Ojalá esté un dilema que esté actualmente en el equipo que se está conformando, en pensar estas preguntas, en no asumir que no son preguntas fundamentales, porque lo que vemos es esta fragmentación, esta enorme realidad de una serie de estructuras que ante la carencia de Estado, pues toman decisiones, y no necesariamente son las decisiones que velan por un interés social o interés de los grupos o agremiados. Yo quiero agradecerte, Gustavo, ha sido realmente, como siempre, lúcida tu reflexión, y créeme que muchos de nosotros esperamos tu libro pronto, porque sin duda es un recuento necesario para comprender, para entender, para pensar el país que queremos, y que yo estoy convencido, como muchos, solo podremos tener un México social si realmente hay una construcción de ciudadanos que tengan ese sentido de solidaridad, interdependencia, de trabajo conjunto para enfrentar los desafíos y sobre todo la violación sistemática de todos los derechos. Gustavo Gordillo, muchas gracias por estar. Muchas gracias, María Luisa. Y buenas noches a ustedes.